Muchas gracias por su presencia. Les agradecemos mucho estar con nosotros en este webinar. Y quiero presentarles primeramente a las participantes de este módulo. Estará Andrea Villamizar Giraldo. Ella es Founder and CEO de Grupo Soluciones Horizonte. Andrea es administradora de empresas de la Escuela de Administración de Negocios EAAN. Es también especialista en Administración Financiera de la Escuela de Administración de Negocios, máster en Dirección y Liderazgo y Business School Partner de CESA y Universidad de Barcelona. Andrea es fundadora y CEO de una de las empresas colombianas más importantes en el área de capital humano y de la transformación organizacional. Es referente de opinión en materia de recursos humanos, que con su empresa se ha convertido en un ejemplo a seguir por su constante crecimiento, innovación y cultura orientada a las personas. Su empresa lleva 21 años en el mercado, generando más de 8,000 empleos directos e indirectos, y ha logrado consolidar un grupo empresarial con un propósito muy sólido: transformar el mundo desde el corazón de las organizaciones. Ha creado contenido para Ubitis en temas como autoliderazgo y motivación en el trabajo y soft landing. Además, es mentora del programa de empresas Trayectoria Mega del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Asimismo, María Jimena Céspedes Arboledas, socia fundadora y directora de Metrix, es experta en asuntos corporativos, posicionamiento de marca y manejo de crisis. Ella cree fervientemente en la ciencia de datos y la tecnología y nos dice que permite anticipar riesgos y oportunidades. Por lo mismo, desde hace más de 12 años, trabaja de la mano con sus socios en la generación de cruces de información que ayuden a anticiparse a los eventos, a generar estrategias, tácticas y dar recomendaciones para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades, así como llenar vacíos de información para evitar crisis, detectar y contrarrestar fake news e infodemia y poder manejar cualquier evento sin importar el sector o industria. Bienvenidos, Jimena, te cedo la palabra. Gracias, buenos días y gracias a todos por estar acá. A ver, voy a presentarles mi pantalla. Como ustedes saben, nosotros en Metrix hacemos análisis de las audiencias digitales que nos permiten entender precisamente qué es lo que opina la gente en general. Los análisis que hacemos no es un análisis de que le preguntamos a la gente como sería una encuesta, y las encuestas generalmente tienen un sesgo por el mismo hecho que le estamos preguntando a alguien una información. Lo que nosotros hacemos es que tomamos toda la información de los medios digitales, de medios digitales públicos, esto es todo lo que sale en radio, prensa, televisión, blogs, páginas de internet en su versión digital, todo lo que implica en redes sociales, y en algunos casos, dependiendo de la información que tengamos, en grupos de Facebook o en otros grupos que nos permitan realmente entender el termómetro de lo que se está diciendo. Con toda esa información, nosotros no solamente la analizamos, sino que podemos ver cuáles son las tendencias que hay en determinados grupos, en audiencias y en países en específico. En este caso, aunque Andrea es colombiana y se nota que mi acento también, aunque yo llevo 20 años en México, en realidad lo hicimos específicamente para México, pero se puede hacer para cualquier otro país del mundo. Pero esta tendencia que estamos viendo en México prácticamente es la misma que se está viendo en general alrededor de Latinoamérica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo hicimos desde el momento en donde este análisis lo comenzamos a hacer en partes. La primera vez, desde el momento en donde a todos nos mandaron para la casa, o sea, cuando me acuerdo perfecto que el secretario de Salud dijo que nos veíamos después de Semana Santa y después de Semana Santa seguimos esperando otra Semana Santa más y más, que fue cuando todas las empresas, digamos, pues bueno, todos nos fuimos para un teletrabajo obligado. O sea, ni siquiera era porque lo quisiéramos ni porque las empresas estaban adaptadas. Sin embargo, y eso lo venían poniendo mucho en los medios digitales, a quien le fue muy bien al comienzo durante el periodo de la pandemia, más que al gobierno,
fueron a las empresas, y a las empresas por dos razones. La primera, porque decían que eran los únicos que estaban conservando los trabajos, o sea, en general, prácticamente todo el sector empresarial comenzó no solamente a mandar a su gente a cuidarla, sino que adicionalmente a mantener el trabajo como podían en esas empresas. Y la segunda, porque eran aquellos que estaban más preocupados por la salud de sus trabajadores. Entonces, este pedazo de adopción de teletrabajo fue un muy buen ejemplo de que las empresas son resilientes y que los empleados en general también lo son. Durante la pandemia, digamos que todos nos adaptamos en cierta manera a seguir trabajando en teletrabajo, y ya a partir de este año, en realidad, porque aunque en octubre del 2020, digamos, pasamos a un semáforo, aquí en México los semáforos dependerán de el aforo, si las personas regresan a las oficinas o no. En general, prácticamente durante 2020, las oficinas estuvieron en teletrabajo. A partir de principios de este año, acuérdense que tuvimos una ola muy grande, diciembre, enero y febrero. A partir de marzo comenzaron a hablar un poco de, primero, de la implementación de la ley del trabajo. Desde diciembre comenzó a hablar el gobierno de la necesidad de implementar, si nos íbamos a quedar en el trabajo, que tuviera la posibilidad los empleados de recibir pago de luz proporcional e internet para que pudieran quedarse en casa. Esto fue en diciembre la resolución, y digamos que en enero, febrero y marzo fue parte de la conversación digital y seguíamos nosotros en teletrabajo. ¿Qué pasó? Ya a partir de mitad de 2021, cuando comenzaron a bajar los índices de incidencia, comenzaron a abrir por algunos estados, incluso semáforos verdes en muchos de ellos, entonces ya comenzó la discusión más bien a relacionarse no tanto por teletrabajo completo, sino por un trabajo híbrido, y desde mayo de 2021 hablaron ya del regreso a las oficinas de los de Ciudad de México, que fue un pico muy alto en el volumen de la conversación. Lo último que ha salido prácticamente en octubre de 2021 ha sido estudios relacionados con cuál es el riesgo que tuvimos durante la pandemia, cuál es el futuro, que es de lo que va a hablar Andrea en un rato. Tania, ¿te parece que hagamos las preguntas y respuestas hasta el final de la presentación? Abrimos un espacio de preguntas y respuestas para todos. Y digamos que uno de esos estudios que se refleja dentro de este reporte es uno específicamente sobre los centennials, que lo vemos abajo, que es muy interesante porque lo que dicen es que aunque el 77% de las personas prefiere quedarse en teletrabajo, en los centennials específicamente, más del 50% prácticamente quiere un trabajo híbrido. Entonces, la conversación pasó de un teletrabajo, porque todos estamos preocupados por nuestra salud, por los contagios, a ya una posibilidad de hacer un híbrido, pero que efectivamente la conversación digital, ahorita lo vamos a ver más a profundidad, no está de acuerdo con un regreso a la normalidad que teníamos antes de pandemia. O sea, si le preguntamos a los mexicanos si quieren regresar 100% a las oficinas, prácticamente todos los mexicanos lo que van a decir es no, nos gusta o el trabajo, pero en muchos casos y están prefiriendo ya un tema de trabajo híbrido. ¿Por qué están prefiriendo el tema de trabajo híbrido? Ahorita lo vamos a ver, pero uno de los temas es un tema de relación. O sea, sí está la gente diciendo que le hace falta ese contacto humano con otros humanos que no tenga que ser detrás de la cámara. Ahora, en la búsqueda específica de teletrabajo, ¿qué es lo que buscaba la gente? Lo primero, y que siempre ha sido las búsquedas de cualquier empleado, es las ofertas laborales en home office. Esas subieron muchísimo. O sea, hicimos una vez un estudio específicamente sobre las mujeres que anteriormente vendían por catálogo y tenían que reunirse en desayunos, o que iban donde la vecina y les entregaban el catálogo, y se volvieron completamente digitales, y ahora su venta, ellas se denominan nenis, su venta es directamente a través de grupos de Facebook, páginas de Facebook o grupos en WhatsApp. Y efectivamente hay muchos ofertas laborales en donde ya aparece directamente oferta laboral 100% home office, y esa es parte de las búsquedas que hacen los usuarios. El siguiente es el home office. O sea, sobre todo en la época de la implementación de la Ley Federal del Trabajo para la modalidad de trabajo, aumentar el volumen de las búsquedas primero, para determinar qué implica un home office, o sea, cuánto tiempo era. Segundo, cuál era específicamente
la regulación que había y a qué tenían derecho. Y la tercera es, o sea, si ellos querían o no permanecer en home office, por eso la búsqueda de qué es el home office. Después, trabajos en casa en Ciudad de México, o sea, también parte de por el regreso de a las oficinas en Ciudad de México, uno de los, bueno, y además por la cantidad de usuarios que hay dentro de Ciudad de México, que es el principal, digamos que trabajos en casa en Ciudad de México es una de las búsquedas principales que hay dentro de los medios digitales. Y por último, plan de trabajo en casa. Si van a ver, esto es interesante, digamos que hasta ahorita es que comienza a hablarse de trabajo híbrido. Durante prácticamente año y medio el tema era solamente teletrabajo. Ahora me voy al positivo y negativo. En este caso hicimos dos análisis, uno sobre teletrabajo y, como les dijimos, ya empezamos el tema de híbrido, entonces en la siguiente va a ser híbrido, pero analizamos dos cosas adicionalmente. Uno es la actitud, o sea, es qué es la relación que hay, positiva o negativa, frente al tema de interés, que en este caso es el del trabajo o home office, dependiendo de cómo lo esté buscando la gente, porque tenemos que buscar similitud de conceptos. Y la otra es el sentimiento. O sea, la actitud es relacionada al interés, mientras el sentimiento es cómo se siente el usuario frente a determinado tema, que son dos cosas que podemos medir en forma independiente. Entonces, en frente al teletrabajo, el 75% es positivo, mientras que hay un 25% que es negativo. ¿Qué es lo que les preocupa a los usuarios de manera negativa? La primera de ellas es el costo de Internet y de la luz, y adicionalmente, y este sí es un tema reiterativo que aparece entre los medios digitales, es el aumento de las quejas relacionadas con el Internet. Cuando uno le fallaba el Internet en la oficina, pues se iba con el técnico y le decía, me está fallando el Internet, y entonces el problema era de alguien más. Mientras que cuando estamos en casa, el problema del Internet termina siendo nuestro, independientemente de cuál sería el carrier o quien nos esté proporcionando el Internet. La otra, y que además aunque no aparece un tema de como la NOM 35 dentro del análisis que hicimos, sí la gente percibe que estar dentro de la casa aumenta las jornadas laborales, la conexión y sobre todo el estrés laboral estando en la casa que cuando estaban en las oficinas. Y la tercera, que es lo que les estaba yo mencionando, que es un estudio que salió relacionado con los centennials, que ellos que están entre los 18 más o menos y los 25 años perciben que la modalidad remota les quita la interacción y la colaboración, y además son usuarios, o más bien es una audiencia que está muy acostumbrada a trabajar en colaboración. Y entonces, al estar todo el tiempo en teletrabajo, les quita esa posibilidad de hacer una relación con otra gente de su equipo, y eso les quita, entre otras, productividad. Ahora, el 75% que sí está a favor del teletrabajo, o sea, 100% en sus casas, dicen que obviamente otorga beneficios económicos. Eso sí lo ha visto la mayor parte de los usuarios de Internet en México. Parte es el tema de traslados y la otra es que le da calidad de vida frente a sus seres o con los que habita, por lo menos, porque eso les da una mejor calidad de vida y pueden estar en contacto con sus seres queridos. La otra es que ya se adaptaron a las rutinas, o sea, para ellos ya es, para prácticamente todos los usuarios ya vivimos durante tanto tiempo en un teletrabajo que ya forma parte de la rutina, entonces no tienen problema de seguir igual. Y la tercera es que el tema de salud, o sea, el hecho de seguir en la casa nos permite seguirnos cuidando en temas de contagios de COVID. Ahora, nosotros de la totalidad de los mensajes que hay, escogimos 19,000 mensajes más o menos para entender de este positivo y negativo cuáles eran como las principales, le llamamos líneas discursivas, o sea, qué es lo principal que dicen los usuarios, ya haciendo como un zoom sobre la conversación digital. La primera es las ventajas del teletrabajo. La segunda, y esto es muy interesante, el 15% de esos usuarios, o sea, ese 75%, expresa que ha conseguido mejores ofertas laborales en home office. Sí hay, y lo hemos visto en los mensajes que ponen en los medios digitales, sobre todo en algunas redes sociales, señalan que han conseguido beneficios o mejores ofertas laborales o poder trabajar desde otros lugares, sobre todo físicamente, y que eso les ha permitido tener mejores esquemas desde que tienen el home office.
la otra es el tema de salud y por último lo que señalan es que le agradecen a empresas, sobre todo empresas de tecnología que fueron las primeras que señalaron que se iban a quedar en teletrabajo, le agradecen a las empresas que puedan seguir en el tema de teletrabajo. Las negativas, que prácticamente es lo que ya hemos señalado, digamos que uno es que aumenta la carga laboral, lo que señalan los usuarios es que aumentan las jornadas laborales y que no hay un corte como si tenían anteriormente a horas de comida o a la salida de la oficina o en las mañanas antes de llegar a la oficina, que las herramientas todavía no están completamente especializadas para un teletrabajo y que les costó mucho trabajo además adaptarse a estas herramientas, que no hubo una capacitación previa en prácticamente ninguna de las empresas. Y por último, pues que les falta la interacción y la colaboración, sobre todo en México, que somos muy dados a un contacto físico. Como les digo, en el tema de teletrabajo hicimos el análisis no solamente de la actitud, sino también del sentimiento. En el lado positivo, el sentimiento es parte de felicidad, o sea, del hecho de quedarse en casa produce un sentimiento de felicidad, de poder disfrutar las cosas que están dentro de sus casas. No sé si se dieron cuenta que hubo mucho aumento de información de gente que está buscando cómo remodelar la casa, mejores muebles, o sea, como que la gente sí comenzó a tomar de manera positiva el hecho de quedarse en casa y disfrutar ese tema. Y el otro de sorpresa, y esto es que en general ellos no estaban, o la mayor parte de la audiencia no estaba consciente de que las empresas podrían ser capaces, las empresas y el país en general, que no podíamos ser capaces de quedarnos un 100% entre el trabajo, y la pandemia nos vino a cambiar a todos ese sentimiento que teníamos. Del lado negativo, digamos que parte es un tema de indignación, y precisamente esa indignación está causada por el tema de que señalan, y esto es muy reiterativo, que no se respetan los tiempos de conexión durante el home office. O sea, que sí se ha alargado muchísimo, que empiezan muy temprano y que son altas horas de la noche y siguen conectados. Y la tercera, digamos que es el enojo, porque lo que dicen es que en algunas empresas no les han dado ni lo que señala la Ley Federal del Trabajo en ayudas para Internet y electricidad, y en otros casos, digamos que no están 100% adaptadas esas empresas para un tema de teletrabajo, y entonces se les complica mucho, digamos que su día a día en temas laborales. Ahora, ¿qué pasa con el híbrido? Como les decía, primero empezamos con un 100% de teletrabajo y ahora ya vamos con un esquema híbrido que tal parece que por lo menos en la audiencia de los centennials sí están mucho más adaptados o están muchísimo más quieren más un trabajo híbrido. Está muchísimo mejor aceptado el trabajo híbrido que el teletrabajo. Aquí es un 98% positivo. O sea, prácticamente, y seguramente si yo le preguntara a la gente de mi oficina si prefiere el trabajo híbrido o el teletrabajo, de pronto pasaría lo mismo. O sea, el hecho de poder ir a interactuar con otro usuario para tomar decisiones, para mantenerse integrados con sus equipos, para generar otra información, para que haya flexibilidad dentro de sus esquemas, y el hecho de que haya un regreso paulatino es bien visto por las audiencias digitales. Solamente aquellos que piensan de manera negativa, más que todo es un tema de porque dudan del esquema. Dos, el tema de la salud en general, o sea, así como hubo preocupación cuando los niños regresaron a las escuelas y la preocupación más grande era un tema de si regresan, un tema de contagios, aquellos que dicen que el trabajo híbrido no tendría que ser, pasa lo mismo, o sea, señalan que podría haber un tema de salud, y la otra es el tema de, y este aquí sí está muy presente, pero muy simpático que esté desde el punto de vista en contra y no en el trabajo híbrido o teletrabajo, que hemos podido ver que la gente está preocupada por la ciberseguridad. Aquí digamos que ellos están preocupados por una ciberdelincuencia. Solamente en este momento lo encontramos, dentro del resto del reporte no lo encontramos. La gente como que no está muy preocupada de los riesgos que hay de tener la computadora en casa y no tenerlo ya bajo un esquema dentro de la compañía. Y ya por último, ya para cederle la palabra a Andrea, digamos que yo lo que les estoy dando es el panorama. Andrea ya les va a dar los accionables y cuál va a ser el futuro, digamos que basados en esto. Lo más importante, y si lo van a ver del lado izquierdo, es la distribución de la audiencia. Como les decía, yo no los podemos entender
quiénes son los que están hablando sobre los temas, a quién le afecta y si hay una conversación que llamamos inorgánica o no. O sea, que haya usuarios que quieran manipular la conversación a favor o en contra de determinado tema. Pero aquí lo que encontramos es que no hay bots, lo que significa que no es una conversación manipulada. Prácticamente el 72% es opinión pública, o sea, es gente como nosotros que estamos hablando sobre el teletrabajo o sobre el home office porque nos importa el tema. Digamos que hay 21% de opinión pública especializada. Si ustedes pueden decir quién es una opinión pública especializada, Andrea, dentro de nuestro listado, es una opinión pública especializada porque es experta en temas de talento. Figuras públicas, si ustedes van a ver, por ejemplo, Joaquín López Dóriga ha hablado sobre los temas porque le ha interesado mucho, ha hecho entrevistas, ha preguntado a expertos. Entonces, estos son, digamos que líderes de opinión, figuras públicas o medios, como el caso de Milenio, que han venido hablando. Solamente hay unos trolls, pero eso sí nos pasa en todo, que seguramente todos hemos visto algún meme relacionado con el teletrabajo, con las largas horas, con la preocupación o con la cantidad de trabajo que estamos haciendo. Eso sí va a pasar siempre dentro de los medios digitales porque para eso son. Entonces, yo con esto les cedo la palabra a Andrea y ahorita al final, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos regresar al análisis. Gracias Jimena, gracias Carlos por la presentación, la invitación, Jimena por este preámbulo tan interesante y a todos y cada uno de ustedes por sacar este espacio en sus agendas de un tema, para tratar este tema que es definitivamente álgido, pero además de interés de todos, sin importar el rol que tengamos. Esto es absolutamente claro para todos. Pero bueno, vamos a empezar con esta presentación que tengo preparada para ustedes. Pues en definitiva, trasciende la idea de adaptarnos a transformarnos. Las compañías se transforman en el marco de esta nueva realidad del trabajo y las que lo logren van a generar una gran ventaja competitiva. Esto fue lo que pasó en algún momento, si recuerdan, con el Internet. Aquellas compañías que dieron ese primer paso, pues la van a pasar muchísimo mejor. Es una nueva realidad que llega a partir de mercados que convulsionó una pandemia, que puso al descubierto que somos definitivamente muy vulnerables, que no importa si estamos en un país del primer mundo, y son mercados que difícilmente van a volver a la normalidad. El mundo ya no va a parar de cambiar, de revolucionarse. Cambiaron las tendencias del consumo, del consumidor. Ya no esperan que brindes un servicio, esperan esas experiencias de valor. Ya están las personas mucho más informadas. Es decir, que con el paso del tiempo van a ser cada vez más y más y más las exigencias y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el trabajo? Pues absolutamente todo. ¿Recuerdan quién? Perdón, que aquí no me pasó. ¿Recuerdan este magnate que predijo que una pandemia nos paralizaría? Pues ahora dice y anuncia próximas amenazas que podrían poner en peligro la existencia de la raza humana gracias al bioterrorismo. Entonces, no se trata de aguar la fiesta máxima que llega a diciembre con su alegría, pero sí vengo a dejar un mensaje claro. Quien no evolucione está condenado a desaparecer y esto es un mensaje que tiene que llegar a todas las empresas sin importar el tamaño. Con todas estas exigencias que acabamos de ver, pues esta es una realidad. La manera como trabajamos de siglos atrás ha sido la misma. Por eso es importante capitalizar esos aprendizajes que obtuvimos desde ese día uno, que mencionaba también Jimena, nos empujaron a un trabajo remoto sin saber cómo hacerlo de un día para otro, sin aviso, sin tiempo de preparación física, técnica, emocional, y en su gran mayoría en el mundo entero lo hicimos, mal o bien, pero lo hicimos. Estos escenarios son los que vamos a pivotear, cambiantes, revolucionados, como decíamos, como decía al inicio. Y ese es el gran desafío que está y solo lo vamos a conseguir de la mano de replantearnos temas muy sensibles, elementos muy sensibles que van desde los valores, desde el comportamiento, la cultura, hasta estructuras y métodos de operación. Esto es lo único que nos va a llevar a mantenernos vigentes, renovados y en aprendizaje permanente. Cuando no para de revolucionarse el mundo, pues tampoco podemos parar de aprender. El desafío es mucho mayor cuando vemos, además de lo que nos mostró Jimena hoy, que el 80% de los CEOs tienen escasez. Se está dificultando crecer gracias al talento. El 54% de los empleadores tienen o dicen en el mundo no encontrar la persona idónea en el momento idóneo. Que la tasa de abandono más alta, asombrosamente alta en la historia, la estamos viendo ahora, de abandono de puestos.
que el 94% de las microempresas tienen problemas para cubrir sus vacantes, son las que más sufren, 94%. 41% planea cambiar de trabajo en el 2022. Y vemos otras como LinkedIn donde han incrementado, y también lo vimos con Jimena, pues en definitiva 5 veces más las ofertas de trabajo a remoto. Con esto, pues definitivamente no adaptarse a la nueva realidad, pues ha conllevado a estas renuncias masivas y a una inminente fuga de talento. Con estos escenarios, ¿qué viene ahora? ¿Qué hay para hacer, como decimos en nuestro país? La buena noticia es que se puede trascender la idea de simplemente adaptarnos a transformar nuestras compañías, y lo que proponemos es desde 3 pilares claves que funcionan como un rompecabezas, que quiere decir que sin uno de ellos, pues sencillamente no se complementaría. Liderazgo, cultura y productividad. Veamos cómo se puede lograr. Antes que transformar las empresas, necesitamos la transformación de los líderes. Para que las transformaciones trasciendan, esa idea de cambio requiere líderes capaces de movilizar las personas, de cautivarlas, tener la capacidad de modificar sus actitudes, sus comportamientos. Esto es lo que impacta positivamente en el corazón de los negocios. Las transformaciones suceden desde colectivos humanos, primero, no tecnología, no técnico, primero desde el colectivo humano. Y lo primero a tener en cuenta es esta palabrita tan importante, la empatía. Pero la empatía no solo desde lo que nos enseñaron, que es ponernos en los zapatos del otro. Es cómo conozco de mi equipo sus necesidades, sus deseos, sus anhelos más profundos, sus fortalezas, sus brechas. Y ahora se habla de algo tan importante como el sentido y propósito de vida de cada una de las personas de nuestro equipo. Bajo esa premisa de conocer a las personas que acompañan esos retos del negocio, profundizo en el propósito de la compañía. Debo entender, y todas las personas que conforman mi equipo, cómo conectan ese propósito individual con el propósito de la compañía, que no es otra cosa que qué hace la compañía por hacer de este mundo un lugar mejor, cuál es el legado que deja, sentirse orgulloso de su compañía. Todo, cuando identificamos el propósito, es lo que hace que cada decisión, cada paso que se da, cada planeación tenga ese valor y ese impacto esperado para las compañías. Un líder transmite y conecta desde la pasión, que es lo siguiente o el siguiente ingrediente indispensable que se hace visible en forma de disciplina, compromiso, determinación, entusiasmo. La pasión aumenta la capacidad de ejecución. Y ustedes estarán diciendo, no, y ahora les tengo que inyectar pasión, eso es imposible. Resulta que la pasión que aumenta esa capacidad de ejecución se da es cuando nosotros estamos en el lugar correcto, cuando aporto desde mis fortalezas, pero también me nutro desde el autoconocimiento de mis brechas. Yo no puedo tener una valoración solo cuando entré a una compañía y llevar 3 años en la compañía. Por eso un líder conoce las capacidades de su equipo, y más aún si se trata de implementar una cultura híbrida, una cultura remota, es necesario tener en estos casos habilidades y competencias transversales para ello. Y cuando decía autoconocimiento, es decir, que cada persona conoce para qué es bueno, en qué debe trabajar, es decir, en qué brechas debe trabajar, y a su vez sus fortalezas, las de sus coequiperos. Las necesidades de las personas cambian, somos distintos, y más aún después de la pandemia, todos, yo creo que todos los que estamos aquí, algo tuvimos que haber cambiado. A muchos consiguió sacarlos de zonas de confort, entonces la capacidad organizacional es súper clave. Esta frase me encanta. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser mejor, entonces eres un líder. Los seres humanos estamos en constante crecimiento, por esto la pasión va a llegar y va a permanecer si estamos en ese lugar, que nos permite ser mejores, que nos permite crecer más, que nos permite hacer más. La resiliencia, que no puede faltar, porque ante la incertidumbre que nos va a acompañar siempre, pues debemos generar esa confianza, permitir cambiar la mentalidad y encontrar en el propio caos pues oportunidades de crecer, de cambiar, de seguirnos adaptando. La humildad, porque son los líderes que practican esto los que reconocen que pedir ayuda no es perder autoridad, que hay personas que saben más que nosotros, que errar es de humanos, es apreciar las fortalezas de los otros, es promover la generación de ideas. Empoderarse, este es muy importante desde la estrategia, porque hay que asumir responsabilidades. Es la proactividad que se necesita también, y la agilidad en esa toma de decisiones lo que nos va a permitir conseguir altos estándares que necesitamos ahora. La inteligencia emocional, establezco vínculos sanos con los demás, pero también con nosotros mismos, que nos permita física y emocionalmente manejar esas emociones que se presentan en estados de turbulencia.
evitar el estrés, estas cifras que nos dio Jimena, se consiguen desde la mano de la inteligencia artificial, mientras además facilita superar los obstáculos que se van a presentar. Nuestro segundo pilar, la cultura. El ADN, la esencia, la personalidad, transformando los líderes es lo que nos va a permitir evolucionar a la cultura. El impacto de la cultura en el desempeño y la productividad de las personas es lo que ha llevado a muchas compañías a la transformación. Los viejos paradigmas constituyen un obstáculo a la innovación. El cambio de paradigma es inminente. Necesitamos culturas basadas en la confianza, culturas horizontales que fomenten la comunicación, culturas que incentiven esos soft skills tan valiosos como es la curiosidad, esa necesidad de aprender. Sabían que nos van a contratar en el futuro, no por lo que sabemos, sino por la capacidad que tenemos de aprender. La diversidad, la multiculturalidad. Cuando ocurren cambios de mindset se manifiestan en creatividad, en innovación, en agilidad, permite mucho mayor velocidad y todo esto conduce a un trabajo por resultados. En conjunto permite desbancar ese trabajo hora escritoria y permite salir de ese status quo y dar pie a esa libertad que no debe darnos miedo si tenemos esto que hasta el momento estamos aprendiendo aquí. La confianza, por supuesto, la base, y no olvidemos que las culturas son un fiel reflejo de sus líderes, así que hay que liderar con el ejemplo, y esta es otra de las grandes frases que me encantan, además las frases célebres. En el marco de esta cultura, adoptar la flexibilidad laboral supone avances extraordinarios hacia la sostenibilidad y el mismo éxito que esperan las compañías. La transformación más grande se encuentra en esa transición a modelos híbridos. Poder imponer el regreso a las oficinas está siendo un error, no es una buena decisión. Deben pensar las compañías y principalmente los héroes, que son las áreas de capital humano, cómo van a reevaluar las estrategias de retención del talento ante esa inevitable demanda de flexibilidad. Una cultura remota o híbrida coloca al trabajador en el centro, comprendiendo sus necesidades, lo vimos, de forma, de fondo, lo cuida, lo protege, al mismo tiempo que le saca provecho a las tecnologías para que le den la productividad. Somos negocios y queremos rentabilidad, queremos utilidad, pero no se puede descuidar la parte humana. Entonces, incorporar esta tecnología en los procesos de gestión humana no es como se piensa contrario a la humanización, sino que al contrario, al tener que estas áreas alinear la cultura a los retos del negocio, pues deben encontrar en la tecnología ese aliado que le da la mano y le va a permitir ser más estratégicas, menos operativas, pero además eliminar sesgos porque entorpecen esos procesos de selección en la búsqueda de talento. A un clic, encontrar esas habilidades, esos comportamientos que necesita un esquema híbrido. Esto solo se logra con inteligencia artificial que atiendan esa oportunidad que necesitamos. Pero también la conexión te permite estar más cerca de las personas. Increíblemente, sí, la tecnología, porque tenemos más data de los colaboradores que ojalá tuviéramos de nuestros clientes, y esto permite tomar decisiones basadas en la predicción. Es decir, la tecnología es al servicio de la humanización. Permite brindar experiencias de valor al colaborador que se volvieron quizás más importantes que la misma experiencia que nos preocupamos por darle al cliente. Ayuda a generar las interacciones, ese abrazo, decía Jimena, es que nos gusta la conexión, abrazarnos. Aquí, Colombia, México, sí es muy importante esas interacciones, pero necesitamos interacciones de valor, y eso también nos ayuda a la tecnología porque es la que nos permite entender qué es lo que le hace sentido a las personas, cuáles son sus intereses, sus gustos, sus desafíos, y por eso las interacciones van a ser de mucho más valor. Por supuesto que es muy importante porque hemos encontrado empresas o personas que han llegado en pandemia y a estas alturas no conocen las personas de la compañía, y eso es supremamente importante. El tercer pilar, la productividad, liderazgo, cultura y la productividad. Hoy el sitio de trabajo es una red de espacios, casa, oficina, coworking, la lista es larga si se trata de contar con una buena conexión a internet y recursos óptimos. Podemos ser productivos desde cualquier lugar, pero la productividad es lo que más nos llama la atención. Nuestros escenarios no son espacios físicos y el resultado es lo que importa, más no el tiempo. Cuando hablamos de que no son espacios físicos y hablamos de flexibilidad, no se trata de desaparecer las oficinas, pero sí se pueden lograr eficiencias importantes aprovechando lo mejor de cada espacio, de los espacios. Necesitamos menos metros en oficinas, sí más espacios colaborativos. ¿Por qué no pensar que las personas cuando digan, cuando termine mi trabajo clave, acabo de entregar el informe que me tomó 3 días, quiero ir a la oficina?
Al revés, las oficinas deben convertirse en esos espacios para momentos estratégicos y momentos de verdad. Es muy importante. Cambiar el mindset también es entender los beneficios de facilitar esa conciliación de la vida laboral con lo personal, y eso fue lo que vino a traernos la pandemia y a mostrarnos. ¿Y por qué inclusión? Porque modificar esos espacios de trabajo derriba esas barreras en lo que enfrentan muchas personas, inclusive con discapacidad, para acceder a un empleo. Pero algo muy importante también, nos abre esa puerta a otra también gran transformación que lo van a ver venir, y es tener el mejor talento sin importar dónde está. Ver venir no, ya llegó, pero va a ser mucho más. Aquellas empresas que ofrecen mayor flexibilidad en los términos de trabajo remoto o híbrido, claramente tienen mucho más posibilidades de reclutar al mejor de forma global. Entonces, no es el tiempo, es el resultado. Esto es productividad de la mano de la flexibilidad. Perseguir ese enfoque por resultados es lo que se quiere a la hora de desbancar esa hora escritorio, poder romper paradigmas de pensar que 8 horas en un escritorio o más, por el hecho de ver las personas, nos garantiza productividad. Entonces, definir tantos estos objetivos como los KPIs que acerquen a ellos para cumplirlos son fundamentales para liderar esos equipos remotos. Sin duda necesitamos llegar a modelos de trabajo por desempeño y poder alcanzar el máximo potencial de las personas. Y como jefes no nos debe seguir importando si sacó el perro, si marcó tarjeta, sino el resultado. Y es el mejor momento quizás ahora de poner a prueba el liderazgo. Tenemos una dificultad, y es que en Latinoamérica los empresarios y emprendedores no fijamos indicadores. De 150 personas encuestadas, solo el 7% tenían determinados objetivos y métricas para sus equipos. Claramente hay mucho para aprender sobre ello. Y estas herramientas de gestión para definir y direccionar el crecimiento de las manos de los indicadores claves de rendimiento, pues son esto, son las métricas. Esos KPIs son los que nos ayudan como un GPS a determinar si hay que recalcular, qué tenemos que hacer para lograr el objetivo y no nos alejen de ellos. Estos son unos tips muy, muy sencillos, pero que nos van a ayudar en esa construcción de las métricas. Lo primero es, hay que sentarse con el doliente. El copy-paste en estos procesos no funciona. Cada compañía, cada proceso, cada persona son un mundo y la manera de hacerlo cambia. Así que es muy importante aterrizar muy bien con el doliente qué, cómo, cuándo, por qué, del rol y qué es lo que esperamos de él. No imponer KPIs, porque en la mayoría de los casos esto definitivamente no funciona. Ver 3 o 4 métricas, no 12, 20, bien hechas. En esto también nos equivocamos mucho y aquí definitivamente menos es más. La claridad de los indicadores, de los KPIs, también que sean muy explícitos. También vemos en el camino KPIs tan complejos que el propio líder no sabe cómo interpretarlos, y la simplicidad aquí juega un papel súper importante. Ver KPIs semanales, al menos 1 o 2 semanales. Otro máximo trimestral, claramente ya por las circunstancias y el pivoteo al que nos tenemos que acostumbrar, pues no conviene hacer estas mediciones anuales. Y el manejo del tiempo, tener esa agenda que se repite cada semana, aprender a las personas, sí tenemos que educarlas muchísimo en la gestión efectiva del tiempo, entender qué es lo importante de lo urgente, de lo prioritario, delegar. La gestión efectiva del tiempo juega un papel importantísimo. Estos son los resultados de poder tener un enfoque de resultados, modelos de desempeño con buenas métricas. Tranquilidad en un modelo híbrido, decisiones fundamentadas, tener información clave de cada etapa, de cada proceso, una cultura de mejora continua, alinear al equipo a toda la estrategia de la organización, trabajar en culturas más preventivas que correctivas, que le hace tanto daño a la compañía, y de seguro que siempre vamos a querer en conjunto tener un mejoramiento de estas métricas. En definitiva, trasciende la idea de adaptación a transformación. Señoras y señores, la nueva realidad del trabajo llegó, y más que un beneficio, considero personalmente que era una necesidad para que avancemos. Si no transformamos nuestras compañías, lo que viene es que nos lo van a imponer y se va a sufrir más y va a costar más. Es una invitación a escuchar las tendencias, las encuestas, el mercado, y ojalá en este momento estén pensando y concluyendo como yo que el desafío de regreso a las oficinas en la nueva realidad del trabajo está en nuestras manos, a través de tener una transformación de los líderes impregnados en un ADN que contagie y que hace que las cosas pasen, y donde le doy el valor que merece al resultado y no al tiempo. Otra de las frases célebres que me encantan, Benjamin Franklin, que se puede interpretar de muchas maneras, pero hoy se las quiero recordar. Hay 3 tipos de personas:
las inamovibles, las movibles y las que se mueven. Y les preguntaría si al salir de aquí quieren ser de las personas que se mueven, porque quiere decir que comprendieron que el mundo cambió para siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por tu presentación. Pues ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, le pido levante la mano para que le demos la palabra. Xochitl, adelante, por favor, si eres tan amable. Gracias, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Xochitl? Muchas gracias, las ponencias muy interesantes. Lo que no oí, y en todo lo que han encuestado, hablan nada más de la salud en cuanto al COVID, pero ¿qué saben de las otras enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, como la depresión, que la gente por haberse ido a casa ahorita está manifestando? Gracias. Y es Andrea, contesto primero la parte del análisis. A ver, hay algo que es interesante y es que la conversación se fue migrando desde el momento de la pandemia hacia adelante. Lo que vimos es que al comienzo de la pandemia la gente lo que más hablaba era de recetas de cocina y de ejercicio en casa. O sea, como que la gente comenzó a cuidar mucho esa parte mientras estaban en pandemia. Desde el momento en donde como que ya no estábamos en pandemia, que éramos como que ya había gente que salía, gente que estaba vacunada, ya ese volumen de conversación, o por lo menos la conversación en general, cambió completamente. O sea, la gente ya no está hablando de esos temas. Y tampoco está hablando, o sea, sobre obesidad y eso, que al comienzo la gente estaba muy preocupada, o sea, de ya no voy a salir, ya no puedo ir al gimnasio, voy a engordar. Ya esa conversación completamente desapareció del día a día. Entonces, por eso no la ves reflejada dentro del análisis. Lo único que sí les preocupa es, digamos, que la salud mental en la medida en la que están conectados mucho tiempo. Esa sí la han mencionado. Y desde este lado complementaría que efectivamente cuando hay estos cambios y transformaciones en la cultura, cuando hablamos de que necesitamos áreas de talento humano cerca a las personas, pues es precisamente para hacer planes, programas verdaderamente a medida de todas las personas que tienen. Ah, pero tiene 200 personas, ese es el desafío. Son 200 personas con necesidades diferentes, con dolores diferentes, con desafíos diferentes, y es por eso que ahí es donde mencionábamos tanto la cultura y el liderazgo juegan un papel importantísimo. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? Ah, muy bien. María Caballero, por favor, si eres tan amable. Estás en mute. Estás en silencio, sí. Ya, ahí está. Ya, adelante. Sí, no, es que me pareció que, a ver, mi duda es, estamos hablando de una visión así muy genérica de América Latina, tal vez con un foco en México, porque es de donde son, las exposiciones fueron así clarísimas, como dice este señor, y se agradecen un montón, verdaderamente, ¿no? Pero quería preguntarles acerca de la disparidad, ¿no? O sea, tenemos unos países muy desparejos, es decir, si vos estás hablando, yo soy argentina, ¿no? Capaz que ya se dieron cuenta por el acento, pero vos tenés Buenos Aires, que tiene un tipo de adaptación, yo misma que trabajo en periodismo, o sea, una asociación civil que genera contenidos, antes de la pandemia ya habíamos pasado a hacer todo en formato digital, y sinceramente lo que extrañamos el año pasado y un poco este año también era el encuentro, ¿no? El encuentro presencial. Pero tenemos esa facilidad y esas posibilidades, porque estamos en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Córdoba, principalmente en las ciudades capitales, ciudades con posibilidades. Pero al mismo tiempo tenemos un país muy desparejo. Entonces yo veo que hay muchísima gente que se nos ha caído de la posibilidad laboral más mínima, porque no tienen la capacitación y porque no tienen la tecnología disponible. Entonces, no sé si estamos hablando de un mundo, por ahí me equivoco, ¿no? Pero me encantó lo que dijeron porque me siento súper reflejada en todo lo que expresaron, pero creo que por ahí deberíamos abrir un poco, no sé, saber si ustedes en sus estudios
se han abierto también un poco más a medir esta desproporción. En este caso medimos solamente México, pero podemos hacerlo para Latinoamérica, o sea, y ver efectivamente las diferencias. Hemos hecho, por ejemplo, análisis en temas relacionados con una alimentación y sí hay cambios de uno a otro, pero específicamente en este teletrabajo y de trabajo híbrido lo hicimos solamente para México. Y seguramente eso que tú comentas se puede ver en diferentes regiones y lo podríamos ver en un estudio a futuro, lo podríamos ir programando de una vez. Así es, y por acá te digo que por eso te decía que nos van a contratar a futuro por la capacidad de aprender adicional, ¿no? Porque efectivamente son habilidades que tenemos sí o sí que fortalecer, porque independiente del rincón que estés del mundo, se van a sentir los estragos de mercados convulsionados, o sea, es parte como de lo que ya nos toca empezar a vivir y tener en nuestras matrices de riesgos y oportunidades en las compañías. Sí, sí, te digo una mini experiencia que me parece que a mí me impactó y tal vez de ahí viene la cuestión, es que nosotros hicimos unas capacitaciones en los barrios de emergencia justamente de manejo de redes y eso, porque todo el mundo tiene un celular, ¿no? O sea, pueden no tener para comer, pero el celular está. Esa es un dato de la realidad. Y después viene la posibilidad de que estas personas puedan anexar, o sea, cómo hacer para que las compañías sepan que también en esos lugares tienen gente con esa capacidad de aprender, ¿no? Porque a veces los que ellos reclamaban, los chicos de ahí del barrio, es que claro, si vos tenés una dirección en un barrio de estos, estás domiciliado ahí, sos visto como un sujeto peligroso. Por ahí solo con comentar la experiencia, pero si tienen algo para aportarme, me sirve un montón. El tema del celular específicamente, sí he sido parte de los mensajes que han hablado, o sea, para el usuario al final lo más importante es un tema de conectividad, o sea, y ahí sí no diferencias estratos, clase social, nada, o sea, en toda la conversación lo que más se ve es el tema de conectividad y lo que comentábamos que a la gente lo que le preocupa ahorita de haber cambiado la modalidad es que anteriormente digamos que quien tenía que proporcionarte el internet o el celular o cualquier otra cosa, digamos que era la empresa, y ahora están muy preocupados en el hecho de que ahora es tu responsabilidad que efectivamente la conectividad no se caiga. Eso es de las cosas que hemos venido viendo y ya específicamente no lo estamos haciendo por estratos o por clases sociales y en general sobre este tema como que no hay división de en dónde trabajas o qué posibilidades tienes y todos hablan de un tema de conectividad sin importar cuál es tu clase social en cualquiera de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, estás en mute. Gracias, María. Yolanda, adelante con tu pregunta, por favor. Sí, buenos días a todos. La pregunta es la siguiente. Las personas, las mujeres que trabajan home office y que tienen niños pequeños, ¿cómo afecta esto a su productividad o cómo deben de organizarse para poder pues estar ahí y que los niños las vean, pero que entiendan que están trabajando? ¿Cómo es este proceso? Esa sí es tuya, Andrea. No, de acuerdo. De hecho, creo que es una gran diferencia lo que vivimos en pandemia en términos de trabajo remoto a lo que está pasando ahora, que hay una reactivación, que los niños por fin empiezan a ir al colegio. Bueno, entiendo, México estaba un poquito más atrasado con el tema de ir a los colegios. Me falta ponerme al tanto en ese sentido. Entonces cambia, porque eso definitivamente quienes más padecieron vieron esos estragos, pues muy difícil, home office, perdieron muchísimas mujeres el empleo. Entonces yo sí creo que esto sí viene desde la casa establecer pactos clarísimos, por pequeños que sean los niños, pues entender que sí tiene que haber unas reglas, porque tampoco está bien el hecho de que estemos en una reunión y que por el hecho de que estamos en la casa aparezca un niño colgado encima, o sea, eso no
Eso no es así. Entonces sí hay que dar mucha información respecto a respetar los espacios de cada uno y desde lo que tengamos a la mano que nos brinde educar a nuestros hijos para entender que mamá está ahí, está feliz de estar ahí porque como nunca nos lo imaginamos podemos estar en la casa. Yo lo vivo permanentemente, o sea, el hecho de yo estar ahí, llega Antonia, golpea, y yo le digo, sigue, sabe que puede entrar. De resto no, pero que yo le diga siga y se me lance y me dé un abrazo, o sea, no saben lo que eso significa para mí. Generalmente tenía que llegar casi a despertarla para verla. O sea, eso había pasado 20 años de mi vida trabajando. Entonces, sí, reglas claras, pactos y sin duda también muy de la mano. Aquí es donde gestión humana juega un papel importante porque entiende esta persona su situación con sus hijos, sus necesidades, tiene quien los cuide, no tiene quien los cuide y le entrega información de valor, contenido de valor para que ella pueda hacer el mejor papel posible porque de seguro ella quiere estar al lado de sus hijos. Ahí está el tema. Ella sí va a querer estar, a pesar de que a veces se vea gatas en momentos para cumplir con todas las cosas, ¿no? Entonces, reglas y pactos son muy importantes y gestión humana, claro, de lo que pasa en cada uno de esos corazones. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho su asistencia. Aquí hay una pregunta más. Fabio, adelante, por favor. No te escuchamos, Fabio, por alguna razón. Tu audio está mal. Hola. Ya, ahora sí, perfecto. Listo. Muchas gracias por la invitación, Andrea, Jimena y Carlos. Tengo un pensamiento. Si el porcentaje del trabajo híbrido es alto, ¿esto significa que la mayoría de personas quieren regresar a trabajo en esta modalidad? Tal cual, tanto los análisis como incluso las encuestas que han salido en diversos de los medios, lo que la gente está prefiriendo no es un teletrabajo al 100%, sino un trabajo híbrido. O sea, lo que eso significa, eso todavía no está como muy medido, y sí, Andrea te podrá decir si es 1, 2 o una semana o media semana, pero sí trabajo híbrido que está sobre todo en determinadas audiencias, como te decía, de 18 a 25, o sea, los más jóvenes son los primeros que quieren regresar por lo menos a verse en algún momento. Sí, así es, que sean espacios, se está volviendo un 2, 3, o sea, por lo menos 2 veces a la semana o como yo lo mencionaba también, pues que sea para momentos muy específicos de crear, sí hay muchos también porque las renuncias masivas es una realidad. Sí hay renuncias masivas, son las búsquedas también más grandes, conseguir un trabajo remoto. Entonces, cuando se abra esta posibilidad de que de verdad te contraten en una moneda mejor que inclusive la nuestra, pues la vamos a sufrir porque el talento, va a haber una fuga de talento. Entonces, sí hay esa posibilidad de que si empiezan a darse esas ofertas de modelos 100% remotos y van a ganar mucho mejor, pues les quiero decir. Sí. Oye, y de cierta forma creo yo que la gente que sí o sí le toca ir a hacer trabajo o el traslado todo el tiempo, yo hablo de la gente operativa, están un poco en desventaja con lo que nosotros podemos hacer el trabajo híbrido, ¿no? Esto no puede generar no sé, que se desmotiven, que esos equipos de trabajo bajen su ritmo, etcétera, que la empresa en realidad se vea afectada por esto, unos trabajando presencial y otros en alternancia y otros desde la casa. Es algo como que no tiene una ventaja competitiva profesionalmente, ¿no les parece? Claro, y son cosas que son inevitables. De seguro tendrán que trabajar las culturas para implementar modelos de productividad de la mano de lo que se tenga a la mano de tecnología para, por ejemplo, volver jornadas no de 5 días, sino de 4, que ya se habla. Entonces, buscar la alternativa para equilibrar un poco como esa balanza, porque sin duda sí hay tareas que, a ver, manufactura, muchas cosas se pueden ir optimizando en el proceso, pero otras no. Entonces habrá que trabajar en otra forma de sentir de tener algo de esa torta de que no pueden. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien. Carlos, antes les vamos a enviar por correo la presentación a todos y así como el boletín de resumen de este evento. Muy bien. Si no hay más preguntas,
Les agradecemos mucho su presencia. Recibirán, como ya les comentó Jimena, la información. Y les agradecemos mucho haber estado presente en este webinar.